en la provincia de Neuquén, que se confirmó en los últimos días que va a haber un paro de 48 horas de docentes cuando se dé el comienzo de la segunda mitad del ciclo lectivo, para lo cual tenemos el agrado de estar en comunicación en este momento con Marcelo Guagliardo, que es secretario general de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén y miembro de la Junta Ejecutiva de CETERA. Marcelo, aquí Pablo y Facundo te saludamos. Buenos días, gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, un gusto estar en comunicación. Bueno, saludo al equipo y obviamente a la audiencia de la radio. ¿Qué tal? Bueno, aquí un poco viendo los fundamentos y las cuestiones que están expresando como fundamento de esta medida, una foto que hemos visto en otros momentos de la historia, que es no solo la realización de un paro, sino el no comienzo de las clases, luego de un receso invernal, en un día donde también se oficializa el restablecimiento del impuesto a las ganancias, que sabemos que allí en la Patagonia tiene más impacto incluso que en el resto del país. Comentanos no solo las razones de este paro en particular, sino cómo juega o cómo impacta en lo que es la situación de la educación en general en el país. Imaginamos que no va a ser la única medida similar que conozcamos en estos días, ni en el único lugar. Sí, nosotros estamos con esa medida que ustedes están informando a partir de una situación que se generó previo al inicio del receso, donde luego de un comienzo de año que habíamos tenido también una situación de conflicto con el gobierno provincial, habíamos llegado a un acuerdo bastante trabajoso, dificultoso, donde el gobierno había intentado imponer el presentismo y finalmente había dado marcha atrás, y eso había permitido destrabar la negociación y encaminar y retomar la actividad en las escuelas. Sobre los mediados de junio, en la legislatura provincial se presentó un proyecto de instalar el presentismo que tuvo un tratamiento veloz, ¿no? En 3 días hábiles, el proyecto se presentó, se discutió en un plenario de comisiones y en el mismo día se aprobó en la sesión de la legislatura de la provincia. Claramente esto generó una respuesta nuestra, que fue convocar asambleas, porque de alguna manera se había incumplido con un compromiso asumido por el gobierno a principio de año, profundizaba otras diferencias que veníamos discutiendo en un ámbito de una mesa técnica que también tenía incumplimientos del gobierno. Obviamente teníamos dificultades con la problemática de infraestructura que iba a haber después del receso a partir de situaciones que veníamos denunciando. Bueno, en esa asamblea decidimos que no iniciamos después del receso de invierno, y es lo que estamos haciendo con el agregado, que se termina consolidando lo del impuesto a la ganancia, que tiene un impacto muy fuerte en el salario de trabajadores y trabajadoras de la educación en nuestra provincia, de distintos sectores también de la administración pública, porque tenemos unos salarios diferentes en función de la zona patagónica, con una canasta de línea de pobreza en Neuquén que está por encima del 1.000.000 de pesos, y bueno, el mínimo que se ha establecido hace que un compañero con mediana antigüedad, con un poco más de un cargo, esté pagando el impuesto. Así que esto ha generado toda una condición para que estemos en la calle. Ayer una adhesión importantísima a la medida de fuerza, con una gran marcha provincial, y hoy estamos en asambleas, y si no hay ninguna respuesta del gobierno vamos a tener continuidad de la medida de fuerza la semana que viene, ¿no? En un contexto que marca a Neuquén como la provincia que más inflación tuvo en el primer trimestre, casi con un 90% de inflación acumulada, y que también estoy viendo ahí los números que dan en junio, tuvieron una inflación de 6,5 puntos, que superó la media nacional de 4,5 puntos, o sea que en un contexto de crisis agravada a nivel nacional, particularmente Neuquén la está sufriendo también en ese sentido, ¿no? Y claro, nosotros tenemos la fortuna, si se quiere, para hablar en esos términos, de que está Vaca Muerta, ¿no? Y Vaca Muerta representa hoy importantes ingresos para la provincia, pero eso mismo genera que haya una disparada de los valores, de los precios, de lo que es canasta de consumo básico de la familia, que no se condice con los sueldos que se perciben aquí para cualquier trabajador. Entonces esto aumenta la inflación en nuestra provincia, hace
que haya pérdida mayor de poder adquisitivo de los salarios, y obviamente genera condiciones de conflicto. No estamos nosotros solos hoy reclamando por estas condiciones, sino que también hay organizaciones sociales que son las que mantienen de alguna manera aquellos que están afuera del sistema, organizaciones sociales que trabajan en el territorio, que tienen vínculos a través de comedores y merenderos para atender demanda alimentaria, que cada vez es mayor la necesidad, y además de esto tienen el problema de que han sido criminalizados, ¿no? Y se han judicializado su militancia, y esto genera un clima social de muchísima tensión y de mucho conflicto. De hecho, ayer en la marcha no estábamos nosotros solos, sino que había organizaciones sociales que denuncian precisamente esto, ¿no? Marcelo, decíamos al principio que con estas particularidades que muy bien señalás, que uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser? Eso no es de ahora, que sobre realidades tan diferentes en cuanto al costo de vida en distintos puntos del país haya algunas legislaciones que hacen tabla rasa y te descuentan lo mismo. Dentro de otro debate que yo creo que es justo que a determinados ingresos se tribute un poco más, pero que evidentemente ni puede ser igual para todo el mundo, ni puede ser esto que está sucediendo en un momento como ahora. A esta cuestión nacional de la que ustedes son parte también se suma la situación nacional de la educación. Decíamos al principio que seguramente veamos más medidas de estas características, seguramente dialogan en el marco de la CETERA y en relación con otros sindicatos, con los representantes y las representantes de otros lugares. ¿Qué está pasando con el sistema educativo en general? ¿Cómo la están viendo? Bueno, nosotros lo vemos con absoluta preocupación, ¿no? Porque el impacto que han tenido las decisiones que se han adoptado a nivel nacional de suspender, eliminar el FONIC, de suspender la vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo, que generaban recursos para sostener parte de salarios de docentes en el territorio provincial, nacional, y además infraestructura educativa, equipamiento escolar, incluso refuerzo de comedores, se está sintiendo. O sea, esta decisión del gobierno nacional de correrse de su responsabilidad de ser un cogarante del funcionamiento del sistema educativo a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, está teniendo consecuencias muy severas, ¿no? Y eso nosotros realmente lo estamos denunciando como CETERA, por eso estamos planteando la necesidad de que se restituya el FONIC, y hemos intentado hablar con los distintos bloques de diputados, pero bueno, lamentablemente hasta acá lo que prospera es la idea de declarar a la educación como servicio esencial, porque lejos de atender las demandas para evitar los conflictos, se desentienden de su responsabilidad, se genera el conflicto y lo que se procura es limitar el derecho a huelga y el derecho a la protesta, que necesariamente va a tener como respuesta estas medidas de ajuste hacia el sistema educativo, ¿no? Entonces, la declaración de servicio esencial, que está con despacho de la Comisión de Educación, y que en algún momento probablemente esté para pasar a sesión de la legislatura y para ser tratado en el Congreso de la Nación, es la señal más clara, ¿no?, de que le han declarado la guerra a la escuela pública. Y en esa disputa estamos en todo el territorio nacional, y a través de CETERA, la semana que viene va a haber un congreso internacional, va a haber un congreso internacional de la educación, donde CETERA va a hacer una denuncia muy fuerte de la situación que atraviesa la Argentina de ataque a la educación pública por parte del gobierno de Milei. Y luego de este congreso, que será la semana que viene, nos vamos a poner a trabajar fuertemente en lo que va a ser una marcha federal educativa que va a poner en el escenario de la agenda política cuál es la problemática de la educación pública en cada una de las provincias argentinas, ¿no? Bueno, vámonos, estamos yendo con ese dato entonces. Se viene una marcha federal educativa que tendrá fecha en breve. Vamos a recordarle a la gente, porque pasan tantas cosas que por ahí no se olvida, que la declaración de servicio esencial de la educación estaba en el texto original de la ley base, se quedó en el camino entre las distintas negociaciones que hubo, y ahora hay, como bien nos cuenta Marcelo, una embestida para restablecer esta cuestión, que directamente dice, bueno, no pueden hacer paro los trabajadores y trabajadoras de la educación. Claro, esto es importante por ahí, está bueno que lo marques, ¿no? Porque suena socialmente que quién no va a querer que la educación sea esencial,
en términos de lo importante claro, que es es. muy, como ¿no? título es muy Como atractivo. título, lo que hay que decirle a la sociedad que la declaración de una actividad laboral como servicio esencial, el único objetivo que persigue es limitación del derecho de huelga, que en algunas cuestiones, incluso en la Organización Internacional del Trabajo, establece que hay actividades que, si se suspenden totalmente, ponen en riesgo la salud, la integridad física de las personas y la vida, como por ejemplo los controladores aéreos, que tienen limitada y tienen que tener guardias mínimas porque, bueno, hay riesgo de vida, o lo que tiene que ver con la atención de la salud, o los que hacen provisión de agua potable. Bueno, hay determinadas actividades en las que, por la consecuencia para la vida que puede tener un parate total, bueno, se generan lo que se conoce como guardias mínimas. Bueno, en la educación, para la Organización Internacional del Trabajo, para varios fallos que ya se han dictado en Argentina sobre eso, no está en ese ámbito, o sea, no se pone en riesgo la vida de una persona porque haya un paro en la educación. Obviamente se ponen en riesgo otras cosas que claramente afectan a la posibilidad de aprender, pero si nunca puede ser una limitante en los términos del derecho laboral la educación, como no lo son un montón de otras actividades. Y el objetivo que persiguen es este, ¿no? Limitar el derecho a huelga, que va a ser una respuesta necesaria ante una política de ajuste, de destrucción, de modificación de condiciones, no solo de nuestra de trabajo, sino en las que aprenden nuestros estudiantes, Sí, que claramente bueno, genera conflicto, ¿no? Marcelo, me gustaría preguntarte quizás un poco ya más a título personal, en primera instancia, si crees que hay una cuestión personal del gobierno nacional de Javier Milei para con la educación y sus trabajadores y trabajadoras, y en caso de ser positiva la respuesta, ¿por qué crees que hay tanta hazaña y justamente tanto ímpetu en, por ejemplo, recortar recortar sus derechos de huelga, ajustarle los salarios, recortarle los fondos como el FONID? ¿Cómo se explica eso desde un gobierno, cualquiera sea su posición ideológica? Mirá, en el tema de la educación y la representación de la educación, porque también hay un ataque a CETERA, a las organizaciones sindicales docentes y a la educación en general, nos parece que en la lógica de Milei somos un enemigo, porque claramente tenemos la posibilidad de llegar a nuestra población, a nuestros estudiantes, el trabajo que se hace de las escuelas, la identificación digamos, de cuáles son las dificultades que tiene un trabajador común para salir de la situación crítica en la que se encuentra, y la de abrir nuevas ventanas, ver cosas posibles, generar posibilidades de que alguien pueda cambiar su situación de vida a través de la educación. Bueno, son cuestiones para esas ideologías que no caben en su mirada, y sobre todo cuando saben ellos que tienen que eso cuesta dinero, porque sostener a la educación pública, generar debate y discutir con las organizaciones sindicales docentes, salarios, condiciones de trabajo, infraestructura, bueno, todo eso en esas miradas donde el ajuste y el achique del Estado son un objetivo prioritario, bueno, el tema de la educación, y no casualmente la salud misma, son un tema que ellos van a resistir. Y bueno, en esa resistencia, los trabajadores y trabajadoras de la educación, trabajadores y trabajadoras de la salud son un obstáculo, ¿no? Marcelo Guagliardo, secretario general de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén, miembro de la conducción de CETERA, te agradecemos por esta comunicación. No comienzan entonces las clases en esa provincia y se viene, nos está adelantando también Marcelo, una marcha federal educativa por todas estas razones que estamos hablando. Muchísimas gracias por este rato y quedamos en comunicación para cualquier momento, que seguramente sigan pasando cosas que lo ameriten. Bueno, muchas gracias por la comunicación y bueno, a disposición, cuando ustedes lo requieran, conversamos una vez más. Un abrazo. Hasta pronto.
Ahí pasaba entonces Marcelo, bueno, atravesando un montón de temas, ¿no? Desde situaciones que tienen que ver con lo salarial y con condiciones puntuales como el presentismo, que son parte de la negociación local, hasta cosas que tienen que ver con la realidad nacional, el impacto del restablecimiento del impuesto a las ganancias, sobre todo en la Patagonia, donde los sueldos bases son más altos porque la canasta es más alta, porque el costo de vida es más alto, y este debate sobre los servicios esenciales, el carácter de servicio esencial que se le da a una actividad para limitar la posibilidad de huelga en momentos en que además, por otro lado, ajustás los salarios y se generan las condiciones para para que se hagan huelgas. Ahí estaba viendo que la diputada, esto dijimos, estaba en la ley bases original, tuvieron que resignarlo, dejarlo en el camino y hay una embestida para restablecerlo. Y también a nivel nacional, provincial, se está impulsando en varias provincias. En Neuquén es la diputada Mercedes Tulián del PRO quien presentó un proyecto de ley al que refería, entendemos, Marcelo, que plantea un cumplimiento mínimo del 75% de las jornadas en el nivel de escolaridad obligatorio y a los establecimientos educativos especiales, escuelas, hogares y albergues, el 100%, incluyendo los que cuenten con comedores escolares. Es decir, algo que separa en una preocupación legítima, porque quien tiene hijos, hijas en la escuela pública sabe que es realmente un problema que no tengas clases, pero lo hace no para mejorar las condiciones de las escuelas y de los docentes y las docentes de manera de que haya clases, sino para que todo eso empeore sin que ni siquiera se pueda resistir desde un paro, una huelga, un derecho constitucional. ¿La puedo trosquear un poquito? Dale. ¿Me da permiso? ¿Y por qué Son épocas para eso. ¿Y por qué no les pedimos presentismo a los diputados, a las diputadas? A la diputada, ¿cómo me dijiste? La diputada está... Tulián. La Tulián. No seas trosco. ¿Cuánto veces faltaste? No seas trosco. Oíste un poco trosco, un poco anarquista, un poco... un poco de todo, pero bueno, como anticipamos al principio, se venían medidas de lucha y como bien adelantaba Marcelo G de Neuquén, parece que vendrán a nivel nacional, por lo menos y hasta el momento desde el ámbito de lo educativo. ¿Querés auspiciar tu emprendimiento o tu marca en